Bueno, vamos a ir empezando ya porque ya nos hemos comido un rato y ahora viene una... Bueno, os habéis dado cuenta que este congreso nuestro mezclamos profesionales y por eso tenemos hoy la suerte de seguir contándonos cuentos, que eso siempre es un gusto los que trabajamos con niños y con adolescentes. A todos nos encantan las historias y a ellos escucharlas y contarlas también. Bueno, pues eso, tenemos hoy la suerte de contar con Lorenzo. No le voy a presentar mucho porque tú te vas presentando. Esto es una cuestión de fluir hoy. Hoy vamos fluyendo. Muy bien. Bueno, pues sin más, no le quito ni un segundo más de tiempo y así él nos puede contar todo lo que nos quieras contar. Bueno, solo le pediré a Esther que luego me haga alguna foto y me la mande, que tengo confianza con ella. Y bueno, me llamo Lorenzo, estoy recién jubilado de la Consejería de Educación. He sido durante 15 años el director y fundador del equipo de dificultades de aprendizaje, niños con TDAH, dislexia, TEL y todas las dificultades del aprendizaje a vida y por haber. Y cuando me he jubilado era el orientador educativo con más años de experiencia en España, porque he estado 41 años de educador. De psicólogo escolar, ¿vale? Pero me gusta mucho y, como veréis ahí, soy también presidente de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia. De hecho, acabo de llegar de México, de Colombia, de Costa Rica, haciendo formaciones en el uso de la cuentoterapia. Y bueno, me pidieron que contara un poco el cuento este de la pediatría social. Entonces, pues vamos a ver un poquito de qué va el cuento. Yo creo que tiene que ver mucho con un trabajo que hacéis vosotros, que es esta guitarra, que es afinar la información que viene más desde el cerebro a la que viene también más desde el corazón. De todas formas, siempre para mí es muy difícil llegar a un congreso científico e intentar convencer desde la verdad y desde la imaginación que los cuentos ayudan en los problemas socioemocionales. No solo de los niños, sino de todas las edades. Nosotros llevamos 35 años con esto de la cuentoterapia y entonces lo que hemos ido viendo es cómo se puede trabajar con diferentes poblaciones, ¿no? Ya que la mayoría de gente, pues a veces cree que estos son los cuentos. De hecho, algunos congresos me presentan, ahora el cuentacuentos, ¿vale? Bueno, sí, os voy a contar algunos cuentos, vamos a leer algunos cuentos, pero mi profesión es más ver cómo podemos utilizar los cuentos en los contextos sociales, sanitarios, educativos y de todos los tipos de personas que trabajamos con personas, o sea, los que estamos en el mundo de las ciencias humanas y cómo usar los cuentos en este ámbito, ¿no? Bueno, aconsejo este libro que es de un pediatra como vosotros, Eduardo Vara, que se llama Érase una vez en tu cerebro, que explica un poquito por qué funcionan los cuentos a cierto nivel. A nivel científico también, ¿a quién os puedo poner como que le gusta esto de los cuentos? Pues mirad, Einstein tiene una anécdota muy chula, que es que en una conferencia que él dio sobre la teoría de la relatividad, una señora se le acerca al final y bueno, levanta la mano en el turno de preguntas y le dice, mira, es que yo tengo un hijo también muy inteligente como usted, de altas capacidades, y yo quiero prepararlo para que sea un gran científico. ¿Y qué puedo hacer? Y él dijo, cuéntele cuentos. La cosa quedó ahí y cuando termina la conferencia la señora le asalta y dice, ya, pero es que yo le contaré cuentos, pero dígame, para desarrollar la inteligencia, para ser alguien de su calidad, ¿qué hay que hacer? Dijo, señora, ya se lo he dicho, cuéntele cuentos. Entonces, contar cuentos ayuda a desarrollar otras capacidades, no solo cognitivas, sino empáticas y creativas. De hecho, otra frase de Einstein dice, la lógica te lleva del punto A al punto B, pero la imaginación te llevará a todas partes. Bueno, también os quería contar un pequeño cuento. Vamos a empezar por un cuento, os lo voy a leer, así que vosotros no hace falta que leáis la pantalla, ¿vale? Es la leyenda sobre la verdad y la mentira. Cuenta una leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buenos días, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira.
Y la verdad miró al cielo y oteó el horizonte para ver si era verdad, porque era desconfiada, y dijo: sí, sí lo es. Hermoso día, contestó entonces la verdad. Aún más hermoso está hoy el lago, le dijo la mentira. Y la verdad miró y requete miró el lago para convencerse de que aquella afirmación era verdad. Oye, y sí que lo era. Cierto, está más bonito, dijo entonces la verdad. Y la mentira, corriendo hacia el agua, le dijo: vayamos al agua a nadar, el agua está mucho más hermosa. La verdad se acercó prudentemente al agua. La tocó con la yema de los dedos y vio que sí, que el agua estaba más hermosa. Así que decidió creer a la mentira y seguirla tirándose al agua. Ambas se quitaron la ropa, se lanzaron al agua. La verdad y la mentira estuvieron nadando un buen rato muy a gusto, hasta que la mentira salió y se puso la ropa de la verdad. La verdad, incapaz de ponerse la ropa de la mentira, comenzó a caminar desnuda por la calle y todos se horrorizaron de verla. Y así es como desde entonces la mayoría de personas prefieren ver la mentira disfrazada de verdad que la verdad desnuda. Bien, son cuentos de niños, ¿verdad? Seguro que no tienen nada que ver con nuestro desarrollo profesional ni lo que nos pasa en la vida. Bueno, eso de la pediatría social yo creo que es otra forma de ver lo invisible desde la medicina. Os he puesto ahí unas gafas de corazón, porque son unas gafas para ver lo invisible. Sé que empezaron las jornadas diciendo que era una pediatría de amplio espectro, ¿no? Pues sí, efectivamente, si contamos el cuento de la pediatría social, tenemos que ver que no suele ser lo que hacen otros médicos, otros pediatras, o sea, salen de ese campo de seguridad. Pero yo vengo a contaros de los cuentos que podéis utilizar en pediatría social. Ese es parte de mi cuento y vengo a hablaros de él. El cuento, como estáis trabajando los espacios seguros, indudablemente es un espacio seguro. ¿Por qué? Porque los cuentos nos ayudan a crear intimidad, provocan la comunicación cuando lo estamos contando, enriquecen el lenguaje, son amables, no obligan a nada, encantan, y es un vehículo de respeto. Nos ayuda a ampliar los conocimientos, nos da seguridad, nos va ayudando a crear empatía y mentalización, de la que hablaban esta mañana también. Y eso nos ayuda a crear entornos protectores. Como siempre voy a tener mi presentación, que se la dejo a los organizadores y la pueden compartir con vosotros, pues voy a pasar algunas cosas un poco más deprisa, porque ya habéis visto que hemos empezado 20 minutos más tarde. Siempre me pasa, en las últimas jornadas de duelo en Murcia, yo era el ponente final, y el ponente final es que eran las 3 de la tarde, yo tenía de las 2 a las 3, eran las 3 menos 10, y fue cuando terminaron el resto de ponentes. Así que solo me dio tiempo de contar un cuento de 10 minutos, ¿vale? Pero bueno, esto es, al final, un solo cuento puede ayudar mucho. ¿Qué pediatras ayudan a contar cuentos? Pues tenéis un montón, desde la Asociación de Familia y Salud, desde la Escuela Andaluza de Salud Pública y Pediatría, que dice que hay que hablar, hay que leer a los niños en voz alta. ¿Por qué? Porque a más cuentos, más lenguaje y más cultura. Eso, aunque el contenido de los cuentos, que es lo que voy a intentar convenceros de que sí es importante, no lo fuera tanto, ya el solo hecho de hablar con los niños va a ayudar a mejorar lo que en psicología y en logopedia hablamos del componente léxico-semántico, el enriquecimiento de vocabulario. Si conseguimos eso, los niños van a trabajar mucho mejor. Por eso se ha visto que el nivel de alfabetización está fuertemente ligado al nivel socioeconómico. De hecho, el ascensor social en la escuela. Si un niño no fuera a la escuela, ¿sabéis? Y está en situación de pobreza, ¿sabéis cuánto tiempo necesitaría para salir de la situación de pobreza? ¿Os atrevéis a alguien a saber los estudios que dicen? Unas 5 generaciones, unos 120 años. O sea, las personas que son pobres, pobres de solemnidad, para salir de su estado de pobreza necesitan un ciclo histórico de 120 años. A no ser que vayan a un sitio que se llama escuela. La escuela es la única que permite el ascensor social. O sea, permite que alguien en una sola generación
pueda, a través de la alfabetización y del amor por la lectura, los libros, que empieza por el amor a los cuentos, va a ser lo que les puede hacer salir de eso. Y lo dice una persona que ha estado 42 años trabajando con poblaciones vulnerables de todo tipo. Bueno, fijaros hasta qué punto está esto, que esto es un estudio del año 95, nada menos, que habla de hasta los 3 años cuál es el número de palabras de vocabulario que tienen los niños. Pues los hijos de profesionales liberales, o sea, los que son hijos de universitarios, tienen a los 3 años unas 1.200 palabras. Pero es que los hijos de obreros, que no es por esto lo hacen muy social, pero en realidad serían los que tienen estudios secundarios, ¿vale? FP o la ESO, tienen 700 palabras, la mitad. Y los hijos que pertenecen a redes sociales, que no son Facebook, Twitter ni nada de eso, redes sociales quiere decir que necesitan de apoyo social, o sea, son los que tienen becas de comedor, son los que los padres tienen apenas los estudios primarios y probablemente ni saben leer o no comprenden lo que leen, tienen lo justo, tienen unas 350 palabras. Eso quiere decir que si hacemos un enriquecimiento léxico, que si, no sé si los pediatras al final los pedimos de todo, como nos piden a los psicólogos y nos piden a la escuela, pero poder conseguir que las personas hablen más, que con los niños se hable más y con que se... Mirad, yo en los colegios lo que hago es un estudio, un compromiso con los claustros de enriquecimiento léxico. Les digo, vamos a ver si les regaláis cada día a los niños de este colegio 3 palabras nuevas, o 2, o 1. Porque si les regaláis 3 palabras nuevas, hacemos que en los 200 días de clase que hay al año tengan 600 palabras nuevas. ¿Sabéis cuántas palabras tiene un niño cuando entra en primero de primaria? No llega a 3.000 palabras. Y cuando acaba sexto de primaria no llega a 4.500. ¿Vale? Sí, son muy pocas, teniendo en cuenta que el diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene 92.000 palabras. Y que el español, como lexicón, como buzón de palabras, tiene 240.000. ¿Vale? Son muy pocas, expresivas. Comprensivas suelen tener el triple, pero aún así son muy pocas. Y hay lo que se llama una brecha léxica. Y la única cosa que a los niños les permite cruzar la brecha léxica es el lenguaje oral, es la lectura sobre todo, y la lectura compartida. Bueno, yo miro el reloj y digo, no me da tiempo. ¿Vale? Entonces, pues sencillamente deciros que la estimulación temprana y la lectura de cuentos a edades tempranas, pues ya lo dicen muchos sitios, como la Universidad de Pensilvania, va a hacer que mejore los componentes cognitivos y las funciones ejecutivas de los alumnos. Un estudio reciente también habla de que la mente del narrador y del que escucha se van sincronizando, o sea que cuando le contamos un cuento como padres o como profesionales, porque hasta los profesionales podemos contar cuentos a nuestros alumnos, a nuestros usuarios, resulta que en menos de 3 minutos se sincronizan las ondas cerebrales del que está contando con las de los que están escuchando. Y entonces se produce un fenómeno muy interesante porque no solo le estás transmitiendo el contenido del cuento, sino el estado mental en el que tú estás. Si tú estás en un estado mental de calma, transmites calma. Y si tú estás nervioso, como pasa a veces con algunos profesionales que chillan y gritan, pues al final lo que consiguen es que todo el mundo esté nervioso y esté más reactivo y esté más defensivo. Eso se debe probablemente a las neuronas espejo, ¿eh? Y esto se da cuando contamos cuentos. Cuando contamos cuentos se produce eso. Por ejemplo, voy a empezar a contaros algún cuento. No sé si conocéis, no sé. Ahora no, Bernardo. Vale. No lo voy a leer en inglés, está en ambos idiomas, ¿eh? Y además no sé inglés, o sea que... Cosa curiosa porque tengo un libro sobre cómo enseñar inglés a los alumnos con dificultades de aprendizaje. Pero ese es otro cuento y os lo contaré algún día porque soy el coordinador de ese libro sin saber inglés, ¿eh? Tiene su gracia. Hola, papá, dice Bernardo. Ahora no, Bernardo, le dice su padre. Hola, mamá, dice Bernardo.
Ahora no, Bernardo, dice su madre. Están cada uno atareado en una cuestión de la casa. Es que hay un monstruo en el jardín y se me va a comer, dice Bernardo. Ahora no, Bernardo. Y Bernardo baja los escalones del dúplex al jardincito de atrás y se encuentra con el monstruo y le dice, «Hola, monstruo», le dice al monstruo. Y el monstruo ¡am!, se lo zampa a Bernardo de un bocado. Solo queda la zapatilla playera. Entonces, el monstruo entra en la casa. ¡Ah! Suelta el monstruo por detrás de la madre de Bernardo que está pintando la pared. ¿Y qué creéis que le dice la madre? Ahora no, Bernardo. El monstruo pone cara de asombro y va y le hace al padre, y como no le hace caso, le muerde en el pie al padre, y el padre le pega una patada y le dice, ahora no, Bernardo. Tu comida está lista, dice la madre de Bernardo, y se la pone como siempre, a él solo, delante del televisor, para que no dé el follón y se entretenga. El monstruo se come toda la comida de Bernardo, como Bernardo ve la televisión. Luego se pone a ver los tebeos de Bernardo. Luego rompe los juguetes de Bernardo, como Bernardo. Vete a la cama y bébete la leche, le dice la madre a Bernardo. El monstruo coge el osito de peluche y sube las escaleras a su dormitorio. Coge el vaso de leche y dice, pero yo soy un monstruo. Ahora no, Bernardo, dice su madre apagando la luz de la habitación. Fin. Bueno, yo puedo decir que, por ejemplo, este lo utilizo en las reuniones de papás. Yo me tendría que tirar horas hablándole de que hay que hacerle caso a los hijos, de que hay que dedicar un tiempo de calidad. Yo solo cuento este y los papás se quedan así, se miran los unos a los otros, como diciendo, a mí me miran como diciendo, perdóname la expresión, que hijo de puta, este me ha grabado mientras yo estoy hablando con mi hijo. Nadie dice nada, tosecitas de nerviosismo, y yo solo le digo, es un cuento, ahí queda, ¿vale? Si lo cuento en las clases de los niños, se rulan de risa. Y dicen, como mi padre, como mi madre. Bueno, pues eso quiero, que vayáis viendo que son cuentos sencillos, pero que nos evitan discursos moralistas. Porque ahí llega, el cuento llega y hace su función. Hay cuentos que hablan de enfermedades. Yo os dejo la diapositiva porque claro, es imposible, no voy a poder contar más de 3 o 4 cuentos, pero quiero que tengáis un poco el catálogo de cuentos que para mí son importantes en pediatría social, que podemos aconsejarles. Mira, puedo decir que hemos trabajado desde hace 30 y tantos años con enfermeras, con médicos, con gente de paliativos, con gente de hospitales, y a veces un cuento, ellos dicen, es que me salva. Por ejemplo, en Murcia, en salud mental, todos los psiquiatras, psicólogos y enfermeras fueron a un curso que dimos. Y la jefa de servicio estuvo en ese curso. Y a mí me conocía por gente del TDAH, por reuniones que habíamos tenido. Se quedó un poco así asombrada, pero cuando terminó el curso dijo, vamos a comprar un maletín de cuentos que sean sanadores. Y entonces compraron 30 cuentos sanadores y todavía lo están utilizando en las consultas porque dicen que ayudan mucho, es un trabajo que tú no tienes que hacer. A veces los tienes en la sala de espera o les recomiendas a ellos que lean estas cosas. No es un extra que tengáis que hacer. Bueno, hay algunos cuentos que ayudan a quitar los miedos. Mirad, nosotros hicimos un trabajo con Susana Pérez Sánchez, que es psiquiatra y pediatra, allí en Murcia, en el Reina Sofía, con un psicólogo, Francisco Jorquera Amador, y ellos lo que hicieron fue, os lo voy a pasar muy por encima, pero trabajar miedo, frustración y rabia que estaban asociadas
a estrés, a problemas de ansiedad y a fobia y a trastornos de conducta. Bueno, pasaron todas estas pruebas a los alumnos, a los profesores, no las voy a estudiar, porque es una chapa que uno en un congreso se ponga nada más que a hablar datos, pero aquí os los traigo pues, para demostrar que sí, que hay estudios fehacientes con su historia y con sus porcentajes. Y al final lo que se ve es que hay diferencias significativas. Se hacían 5 sesiones en el curso, contándoles cuentos, y hubo un descenso en ansiedad por separación, en fobias sociales y en miedos físicos, ¿vale? Aquí tenéis otros datos, pero lo que se vio al final es que más del 78% de los alumnos adquirieron buenas estrategias para trabajar con temas de fobia y ansiedad. Yo os recomendaría, no me lo he traído, pero cosas como Un chico valiente como yo, es un clásico de Hans Wittgenstein, pero hace unos meses en el Congreso de Toledo, también de Pediatría, de Castilla-La Mancha, Madrid, les conté Amiga Gallina, que es un cuento que legitima el miedo y te dice que no pasa nada, porque los niños, lo que no podemos decirles es que no tengan miedo y que el miedo se supera. El miedo no se supera. El miedo se puede confrontar y se puede vivir con él. Y se puede uno manejar a pesar del miedo, pero el miedo no nos desaparece a nadie, o a alguno de vosotros desaparece el miedo. Lo que aprendéis es a vivir con ese miedo, a confrontar el miedo. Esa es una de las cosas que hay que saber. Y por eso en los niños hay muchos cuentos de miedo, porque los cuentos de miedo hacen que puedan sentir miedo, sentirlo, pero con su papá, con su abuela que se lo está contando, con el maestro, con el grupo de iguales. Los cuentos lo que hacen es legitimar que todos tenemos miedo y que con ese miedo podemos seguir actuando. El problema es cuando el miedo es incapacitante, cuando el miedo se convierte en fobia o en ataques de pánico y no puedo hacer nada con él. Y normalmente es porque deslegitimamos los miedos. Los miedos, ya sabéis, vosotros como pediatras, que son evolutivos, que todas estas cosas que sabéis perfectamente. Solo deciros, dentro de toda esta cosa de la pediatría social, es que nosotros trabajamos, cuando hubo la epidemia de COVID, nosotros hicimos, en junio de 2020, hicimos toda una formación a todos los orientadores y maestros y profesores de primaria y secundaria en Murcia, que las dirigimos entre Marisol y yo, que se llamó el programa Volvamos Más Cercanos, porque ¿qué hacíamos con los niños? El día 1 de septiembre empezaban el colegio, el 7, y ya no había pasado nada del COVID, ¿verdad? No. ¿Vale? Y entonces lo que hicimos fue todo un sistema de cribaje. Sigue existiendo la página volvamosmáscercanos.org, y podéis entrar y ver un poco el programa. El programa se basaba sobre todo en cuentos, y en cuentos que había para ir trabajando la ansiedad, el miedo, la fobia y los duelos, ¿vale? O sea, hicimos algo, en vez de estar asustados en nuestras casas, pues trabajamos más que en toda la vida, como pasaría a muchos de vosotros, eso de que el trabajo online y en casa es estupendo, ¿eh? Yo preferí volver de nuevo a mi despacho y tener horarios y no estar desayunando y comiendo y invadido por todas estas cuestiones del trabajo que había que hacer y de este programa, que fue un programa muy exitoso en la comunidad de Murcia y que nos lo agradecieron no cientos, miles de profesionales, de maestros y de padres, porque supieron qué hacer desde el primer día y cómo había que tratar. Hicimos una serie de cribajes para detectar el diferente miedo y el estrés postraumático en diferentes niños y hicimos todo un sistema de llegando a los que estaban más gravemente afectados para poder atenderles directamente. Bueno, hay otros como para temas quirúrgicos. Este es un estudio súper bonito que no os voy a contar, el estudio IDOR de la Universidad Federal del ABC, que bueno, es un estudio precioso, se hizo en la UCI y se hicieron con 80 alumnos, con 80 usuarios de la UCI pediátrica. A 40 se le contaron cuentos y a 41 se les dejó hacer rompecabezas y otros juegos, ¿vale? Y luego se vio, este no fue con test como nosotros, este se hizo con un estudio de oxitocina y catecolamina, me parece, que son los que miden el tema de la ansiedad sobre todo y la felicidad, ¿no? Los estados de ansiedad y felicidad.
Y lo que encontraron en este estudio fue que después de pasarle a los 40 los cuentos y a los 41 los juegos, el grupo que participó en la narración, los resultados, o sea, las mejoras en su oxitocina y catecolamina, fueron 2 veces mejores que el grupo de la adivinanza, que también habían mejorado, porque con el juego, con la terapia de juego también habían mejorado, pero con los cuentos habían mejorado el doble en sus niveles. Es algo totalmente demostrable. Vosotros que sois médicos, aquí no hay otra cosa. Se hicieron también otra prueba muy interesante, que fue la de tipo más cualitativo, y es que se le dieron 8 tarjetitas con una enfermera, 7, enfermera, médico, hospital, medicina, enfermo, dolor y libro. Y al grupo de niños que se le había dejado jugar, decían cuando veían el hospital, decían, este es el lugar al que va la gente cuando está enferma. A los niños que se habían contado cuentos, que eran cuentos de estos, no creéis que eran cuentos especiales, decían, este es el lugar al que la gente se va para mejorar. Y cuando veían la foto de la enfermera, la tarjeta de la enfermera, los que habían hecho el trabajo de juego, que también estaban bien, decían, esta es la niña mala que viene a pincharme con las inyecciones. Y los que se le había contado un cuento, de forma mágica, simbólica, decían, esta es la niña que viene a curarnos. O sea, solo contando cuentos que no tenían que ver ni con el hospital ni con la enfermedad. El cuento es sanador en sí, ontológicamente. Bueno, si tuviera tiempo hablaría de los estudios de Nazaret Castellanos, muy interesante, una neuropsicóloga que trabaja con temas de meditación y tal, pero desde el punto de vista de estudios científicos. Ella dice que hay que aprender a escuchar los susurros del cuerpo, Nazaret Castellanos. Si no la conocéis, tiene charlas TED, de estas súper interesantes en YouTube, y vais a encontrar. Y a lo que el último estudio, aparte de demostrar que la meditación llevaba a estados de relajación increíbles y que el mindfulness también, pues lo que hizo fue estudiar el ceño, el gesto en las personas. Y dijo que si yo tengo una cara enfadada, el cerebro interpreta que esta cara es propia de enfado y por tanto activa los mecanismos de enfado. No al revés también ocurre. O sea, si yo estoy enfadado, pongo cara de enfado. Pero si yo no estoy enfadado y te digo pon cara de enfado y manténle 2 o 3 minutos, tú al final te sientes enfadado. Hay una propiocepción. Pero es que si te digo que pongas sonrisa y cara alegre y empezamos a hacer un poco de risas tontas, al final tú acabas más feliz que empezaste. Y eso lo he estudiado pues, con estudios de electros, de todos los estudios neuronales. Entonces, ¿qué es lo que sacamos nosotros? Que los cuentos también hacen que el alumnado cambie. ¿Veis? Es que, como hemos empezado más tarde, pues ya me está avisando con un poco de tiempo. Pero tengo, sí. Bien. Entonces, de alguna forma, estos cuentos nos van a ayudar también. Yo sé que vosotros, yo os contaría otras cosas de los cuentos de los 5 lobitos, por ejemplo, ¿verdad? Los 5 lobitos, los conocéis, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de que los 5 lobitos tuvo la loba blanco y negro detrás de la escoba? 5 lobitos, los 5 criollos más chiquititos tetita le dio. ¿Cómo se lo hacen las mamás y las abuelas o cómo se lo hacían? Porque ya han dejado de hacérselo a los niños. ¿A qué altura? ¿Se lo hacen así? ¿Pegado? ¿Se lo hacen así? Aquí. ¿Sabéis que el ojo humano y el cerebro solo es capaz de discernir a 20 centímetros, ni menos ni mucho más? ¿Vale? Entonces, ¿las abuelas sabían de neurociencia? Pues de forma empírica probablemente y práctica sí, porque ellas habían descubierto que había que hacerlo a esta altura. ¿Por qué se hace este giro? ¿Vosotros habéis visto que cuando se lo hacéis a los niños luego están en la cuna y hacen así? Que parece que se han tomado un tripi y están ahí con la mano haciendo este gesto. ¿Sabéis que este gesto es el gesto más difícil a nivel psicomotriz que tiene que hacer el cerebro humano para coordinar? Porque hay que girar la muñeca y anteponer el dedo pulgar. Y esto es lo que nos convierte en el Homo habilis. Somos Homo sapiens porque tenemos una industria lítica que luego nos permitió hacer otras cosas. Y luego es el único movimiento que nos va a permitir escribir. ¿Vale? Entonces, ¿qué le estoy yo diciendo? Cuando aprenda esto,
serás como yo. Te convertirás en humano. Entonces empieza. Y por eso las familias era la primera estimulación temprana o estimulación precoz que se le hacía al niño, porque el manejo del giro de mano y de la oposición del dedo es lo que le convierte realmente no en un simio, no en un mono, sino en un homo habilis, en un homo tecnológico. Yo sé qué decir, este hombre está chalao, se ha fumado algo. No, son estudios, lo que pasa es que hay que ver por qué la sabiduría ancestral recogió todas estas cosas y aprendió, porque Nazaret Castellano habla de que tenemos 7 sentidos. Los 5 oficiales más el interoceptivo y el propioceptivo. El interoceptivo interesa muchísimo a los médicos porque es el que permite que vuestros enfermos sepan lo que le está pasando y te lo puedan describir, que hay gente que no te sabe describir qué le pasa, qué le duele, dónde, no tienen ni idea, están incómodos y ya está. Pero cuando uno siente por dentro, siente hasta los órganos. Hay gente que somos capaces hasta de sentir los órganos cuando estamos muy interoceptivos. Propioceptivo tiene que ver con la coordinación general, con el equilibrio, etcétera, etcétera. Vale, pues mirad qué cuentos se le contaban a los niños antes y se han perdido. Aserrín, Aserrán, los maderos de San Juan. O cuando vayas a por carne, que no te den por aquí, ni por aquí, ni por aquí, que te den por aquí, por aquí, por aquí. Que sube una hormiguita, que baja un elefante, a la cascaramuza, el tapón de la excusa, dar sin reír, dar sin llorar, un pellizquico en el culo y a echar a volar. ¿A dónde está tu gavilán? Con 5 uñicas de gato, si no me das carne, la orejica te la arranco. ¿Os acordáis de todas esas canciones? O los rollicos de perico son más ricos que la miel. Pon, 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 dineritos al bolsón. Hace caballito, hace burro, hace... ¿Os acordáis de todas esas canciones? Todas esas canciones son propioceptivas. Permiten que el niño, desde el principio, todos sus segmentos proximodistales y cefalocaudales empiecen a funcionar y que los 2 hemisferios cerebrales, a través del cuerpo calloso, empiecen a coordinarse. Claro, ahora hay que llevarlo a atención temprana. Sí, y está muy bien, y yo, de verdad, me parece muy bien lo que hace atención temprana, pero la atención temprana debería estar para los niños que lo necesitan. Los normotípicos, sus papás, sus mamás y sus familias, y la tribu social debería de saber qué hacer con ellos. Vale. No puedo hablar más de estas cosas. Bueno, oye, y los 5 lobitos también tienen un mensaje social. Porque, ¿qué dice? Blancos y negros detrás de la escoba. 5 lobitos, los 5 crió. Y a los 5 tetitas le dio, al más chiquitito. ¿Vale? ¿Qué está diciendo? Que me da igual que sea blanco que negro. Luego, es un tema inclusivo, es un tema en contra de las fobias sociales y de las fobias de todo tipo, la xenofobia. ¿Por qué? Porque dice blanco y negro. Pero en blanco y negro te lo está diciendo simbólicamente, no es solo que sea blanco y negro de piel, es que te está diciendo que da igual que lleves gafas, que seas gordo, que tu mamá te quiere como sea. ¿Vale? Da igual el extremo. Y además que te protege detrás de la escoba, que ella te va a proteger ¿cómo? El vínculo. ¿Con qué vínculo? Con un vínculo seguro, como una loba. ¿Vale? Entonces no son cualquier tontería las canciones que cantábamos a los niños antes. El problema es que yo, por ejemplo, he trabajado 9 años en una escuela infantil 03 y cuando yo le preguntaba a las mamás el 5 lobitos me decían 5 lobitos, la la lalito, la la lalito, 5 lobitos. Ya ni se acuerdan de la letra, ni se acuerdan del movimiento. Y tenemos ahora mismo una crisis de valores en la educación, como os decía esta mañana, porque los padres creen que todas estas cosas eran cosas de viejas, cosas absurdas, y se ha perdido el valor de lo que Piaget llamó etapas sensoriomotoras, 0-2 años, en las cuales hay que trabajar todo esto. Un niño que se acuerde de los 5 lobitos o de todas estas canciones va a ser un niño que luego va a recordar los cuentos, que va a tener memoria y que cuando vaya a bachiller y tenga que dar la lección, la va a poder aprender de memoria, porque si no trabajamos la memoria en los niños no vamos a llegar a ningún sitio. Bueno, como sé que sois muy tétricos los de... Perdonad,
pero es que os gustan los temas gore de la educación, ¿no? El abandono, la adopción, todas estas cosas. Que os conste que a mí también, porque somos personas sensibles, ¿vale? Entonces os voy a contar uno de estos cuentos que os puede gustar. Vale, es muy chiquitito, lo siento porque apenas lo vais a ver, pero dice así. Vive en la guarida de los lobos. Cuando los colegiales vuelven, riéndose a sus casas, ella toma el camino de la noche. Se podría pensar que va a una casa como las de los demás, pero su andar es pesado, demasiado pesado para una niña de su edad. Nunca dice nada, aunque a veces sus labios se mueven en silencio. En el colegio murmura dentro de su cabeza, pero nadie la oye. A de alondra, B mece al bebé, C como un cisne. Se llama La niña silencio. Su silencio preocupa a la maestra. Por eso algunas mañanas la sienta ante una mujer que huele muy bien, a plátano y a pan tostado y a perfume, y la niña hunde su mirada en los ojos azules de esa mujer y se balancea cambiando su peso de una pierna a otra. A la mujer le gustaría que la niña le hablara, pero la niña no sabe qué decirle. Hablarle de la guarida que ama por encima de todo, describirle sus lobos y el fuerte calor que ellos desprenden. La niña sabe que no es eso lo que espera la mujer, así que no le dice nada. No habla de los días rojos, cuando se porta mal o se mea en la cama. Sabe que es su culpa, que no debería hacerlo porque ella ya es mayor, pero su cuerpo no lo sabe y los lobos, cuando ven la mancha en la sábana, aúllan demasiado alto frente a la ropa de la cama. Al principio aúlla uno, después aúlla el otro, luego uno contra el otro y por último los dos juntos contra ella. Los días muy rojos, el cinturón de cuero azota el aire, lo engulle todo y la niña no puede ni respirar. Pero eso no puede contárselo, porque entonces ella sabe que los separarán de ellos. No quiere vivir lejos de sus lobos, no puede. Sin sus lobos ella no existe, tiene que protegerlos. Por eso las letras vuelan dentro de su cabeza y las palabras chocan contra los muros de sus secretos. A de alondra, B mece al bebé, C como un cisne. Porque también hay días azules y entonces los lobos ronronean y es tan agradable y los abrazan y se abrazan entre ellos. Y esos días la guarida huele a castañas y es dulce como la espuma sobre el chocolate caliente, y la ala de alondra emprende el vuelo y baila en su cabeza, donde el cielo es azul, y por nada del mundo ella querría que se terminara esa historia con sus lobos. Y los ojos de la niña silencio se beben el mundo sin decir nada. Si al menos pudiera, le gustaría borrar las grandes mandíbulas abiertas que tienen entonces, sus dientes, sus babas, sus gritos sordos y el calor húmedo de esos cuerpos demasiado pesados de soportar. Los días rojos, la cueva es un corazón roto. La alondra ha caído al suelo. Impotente, el cielo se vuelve a arrojar con fríos relámpagos. Y cuando todo ha terminado, la niña recoge las letras esparcidas y una a una las coloca en el borde de su cabeza y poco a poco van formando collares de palabras. Y en la mano de la niña silencio, las tizas pintan colores de un sol pálido. Y la mujer, esa mujer que huele a pan tostado, le tiende la mano en su despacho. Sus ojos azules, llenos de humedad, acarician el dibujo inacabado de su familia y sonríe y le murmura, ¡qué bonito! Y entonces las lágrimas de la niña silencio arrastran todas las letras y las palabras fluyen como el río que salta de piedra en piedra y abre la puerta de sus secretos y libera sus historias.
Bonito cuento, ¿verdad? Es que no todas las cosas que podemos contar tienen que ser happy, ¿eh? Porque si os contara, por ejemplo, Estela grita muy fuerte de una niña que es su tío el que abusa de ella y cómo ella aprende a defenderse de él. O si os contara el cuento de Hulk, de cómo se va quitando trozos para que lo quieran y lo acepten, hasta que queda una cabeza sola que rueda. También hay cuentos que nos van a ayudar a crear vínculos sanos. Estaba buscando por aquí también el de El monstruo. Aquí. No sé si lo conocéis. Bueno, este no, este también. ¿Qué queréis? ¿Sigo con los horribles o son muy útiles después en trabajo? Venga, un poquito menos. Vamos a dejarlo aquí por si luego da la zona masoca. Siempre puedes contar con papá. De la editorial Corimbo. Papá, ¿qué harías si yo me cayera al agua? Me arrojaría para salvarte. ¿Vestido? Desde luego, incluso con los zapatos puestos y el abrigo. ¿Y si en el agua hubiera cocodrilos? Pues entonces, peor para mis zapatos. Y papá, ¿y si no me encuentras en el agua? Continuaría buscándote. ¿Por todos lados? Indudablemente, por todos lados. Y si no estuviera ya en el agua, pues saldría del agua y continuaría buscándote. ¿Y si alguien me encuentra antes que tú y me rapta? ¿Alguien que me quiera tener solo para él? Entonces iría a verlo y le diría educadamente, ¿me permite? Siempre es mejor ser educado, dice el padre. Pero, ¿y si un monstruo de pronto cuando tú me llevas me quiere raptar? Ya veo. En ese caso, emplearía métodos más contundentes. Papá, eres muy fuerte y valiente. Entonces, ¿nada nos puede separar? Absolutamente nada. Siempre puedes contar con papá. Claro, pero es que en la vida está llena de estos contrastes. Y entonces, si yo solo cuento Happy Flower, pues vais muy felices, pero no voy a tener cuentos para a veces avisar a los niños de que existen esos monstruos, de que existen esas sensaciones, pues a veces que nos separan, que nos dividen, ¿eh? Bueno, hay otros también muy bonitos, el nudo de afecto, también de papá. Hay de papá, hay de mamá. Bueno, solo os puedo decir que tengo una biblioteca de 5.000 cuentos para utilizar. Entonces, claro, cuando vine yo tenía como 2 montones así de cuáles os traía. Yo sé que solo me daba tiempo de contar unos 3 o 4. Sí, perfecto. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar en la vida, pero lo que os quiero es que os vayáis tomando el ánimo de contar. ¿Por qué? Porque hay que escuchar y no confundir cuando sois pediatras oír con escuchar. Escuchar viene de vuestra profesión, que es auscultare. Y auscultar, en oír no hay intencionalidad ninguna, pero auscultar viene de poner la oreja e inclinarse. Entonces uno se inclina con la intención de oír el corazón del otro. Entonces tenéis que auscultar a todos esos niños y niñas que queremos proteger, porque los niños al final nos cuentan todo. Como decía una buena amiga, chamana, jefa de, así, a pesar de ser chamana, era la jefa de psiquiatría del hospital de Houston, Elena Ávila, que ya murió, decía, corazón cura corazón.
Entonces, para escuchar con el corazón, además, tenemos que conocer todas las partes de nuestro corazón. Yo solo recuerdo qué partes tiene el corazón. El corazón tiene 4 cavidades, vosotros sois médicos, sabéis más que yo. Las 2 de arriba, ¿cómo se llaman? Aurícula. ¿Y sabéis de dónde viene ese nombre? Orejillas. ¿Y la otra? Ventrículos de vientre. Entonces el corazón es el que va a unir vuestro vientre, o sea, la parte más instintiva de vuestro cuerpo, lo que uno siente en las tripas, en las entrañas, con lo que la mente dice. Y en el corazón, en el flujo sanguíneo, es donde se van a reunir esas 2 cuestiones, ¿vale? Las que vienen de la mente y lo visceral. Y el corazón tiene que escuchar y juntar esas 3 informaciones, porque al final son 3 centros los que tenemos, son 3 principios los que nos van a hacer movernos por el mundo. A veces incluso no hay que hacer nada. No sé si conocéis este cuento que se llama Estoy contigo. Este es bonito, no os preocupéis. Estoy contigo. Dice, un día Taylor decidió construir algo nuevo, algo especial, algo impresionante. Y Taylor lo consiguió y estaba muy orgulloso de haber conseguido aquello. Pero de pronto, de forma inesperada, un grupo de cuervos se lo tiró todo. Y todo quedó en el suelo, destruido. Taylor se recogió, se puso triste, y entonces le llegó la gallina, que fue la primera que se dio cuenta. Qué pena, lo siento mucho, ¿verdad? Habla del tema. Yo creo que debería ser coach o algo así, ¿no? Hablemos del tema. Pero a Taylor no le apetecía hablar, así que la gallina al final se fue sin nada más. Con todo mi respeto a todos los profesionales, pero cada uno tiene su toque, ¿vale? Después llegó el oso, que debía de ser bioenergetista. ¡Ah, qué horror! Seguro que estás enfadado. ¡Grita! ¡Golpea el suelo con rabia! ¡Venga! Le decía el oso de la bioenergética. Eso no lo pone en el cuento, esto me lo invento yo. Es que luego la gente se compra el cuento y dice, no pone eso. Digo, hombre, son símbolos, cada uno lo interpreta. Pero a Taylor no le apetecía golpear el suelo ni gritar, así que el oso también se fue enfadado. Llegó el elefante, que debía ser de psicoanálisis, porque le dijo, yo puedo solucionarlo, tenemos que recordar exactamente cómo empezó todo. Venga, vamos a recordar para tener todas las piezas. Pero a Taylor tampoco le apetecía recordar en ese momento, así que el elefante, muy indignado, se fue. Llegó uno tras otro los diferentes especialistas, la hiena que debía hacer risoterapia, hay que reírse de todo, el avestruz, que era la terapia esta de dar la vuelta y no hagan caso, entonces escóndete, haz como si no hubiera pasado nada, ¿no? Esto es cambiar nada más cognitiva, conductualmente tu cosa y como si aquí no hubiera pasado nada. Luego llegó el canguro, esto es un desastre, hay que tirarlo todo, muy pragmático, ¿eh? Luego llegó la serpiente, que era confrontativa, y dijo, destroza todo lo de los demás, todas las construcciones, y así te sentirás feliz. Bueno, pero a Taylor no le apetecía ninguna de esas cosas, y al final todos se fueron indignados. Hasta que Taylor se quedó de nuevo solo con su construcción en el suelo. Y entonces, en el silencio, ni siquiera se dio cuenta de que había llegado un conejo. Pero este no le dijo nada, solo se acercó a Taylor y se pegó y se acurrucó a su lado con su cuerpo caliente. Y se quedaron juntos, sin hablar, hasta que Taylor dijo, por favor, no te vayas, quédate conmigo. Y el conejo le escuchó hablar, le escuchó gritar y patalear, le escuchó recordar todo desde el principio, le escuchó reír con él,
El conejo le escuchó los planes de esconderse, de tirarlo todo, de destrozar las construcciones de todos sus amigos. Y durante todas esas cosas, el conejo estuvo a su lado sin hablar y nunca se fue. Y a su debido momento, el conejo escuchó que Taylor quería volver a construir. «Me apetece mucho», le dijo Taylor. «Sí», dijo el conejo, «va a ser impresionante». Bueno, me están diciendo que eso es todo, amigos. No sé si acabar con un cuento. ¿Ya acabó el tiempo? Vale. Os había traído unas cosas sobre Quirón, sobre Esculapio, sobre qué ocurría, porque soy médico y a veces conocer la mitología es muy interesante. Saber que Esculapio nace de un hombre, porque cuando antes de nacer muere y entonces Júpiter se lo tiene que poner ahí en un pie. O sea que es el único hombre que ha sido concebido en un pie. Es una cosa un poco rara, ¿no? Y luego tuvo un maestro impresionante. Me hubiera encantado tener tiempo de hablaros de Quirón. Quirón es el centauro herido que gracias a sus heridas puede curar al mundo. Pero quería contaros para terminar un solo cuento. Aquí tenéis muchísimos, me podéis escribir, os pondré ahora mi correo electrónico, que se llama No. Siempre hay que acabar con un cuento. No, dijo el pequeño monstruo. Todo está en calma, pero entonces llaman ruidosamente a la puerta. ¿Quién puede ser? Oh, no, es el monstruo grande. No voy a abrirle al monstruo grande. No me lo paso bien con él. El monstruo grande siempre quiere mandar. Pero ¿sabéis qué? Que yo no me atrevo a decirle nada. Si se me ocurre una idea y le digo, ¿jugamos al escondite? Él brama enseguida, ya sé, jugaremos al escondite. Y entonces el monstruo grande decide que me toca a mí quedarme, que tengo que cerrar los ojos y contar y buscar, que nunca me toca a mí esconderme. Pero ¿sabéis qué? Que yo no me atrevo a decirle nada. Y si hago un dibujo bonito, el monstruo grande lo raya y lo arruga y nunca vuelve a ponerme las tapas en mis rotuladores nuevos y se me secan. Pero ¿sabéis qué? Que yo no me atrevo a decirle nada. Y si algún día le digo que me he hecho daño en un dedo, él dice, ¿qué? ¿Que te has tirado un pedo? Y todos se ríen de mí. Pero yo nunca me atrevo a decirle nada. Y si el monstruo grande me convence para que le ayude a molestar a los monstruitos pequeños, él se ríe cuando les chincha y ellos lloran. Y a mí no me gusta, pero ¿sabéis qué? Eso. Y roba el dinero del bolso de mi mamá si entra a casa. Pero ¿sabéis qué? Y él, el monstruo grande, llama de nuevo y entrará aunque yo no quiera y lo pondrá todo patas arriba. ¡No!, le digo al monstruo. No me grites, pequeño monstruo, dice el monstruo grande, si yo solo iba a preguntarte si que deberías venir a pescar conmigo. No, porque eres un bestia y un abusón y un mandón y ya no quiero volver a jugar contigo. Pero querido pequeño monstruo, intentaré portarme bien, pero por favor no me grites como mis padres. Y yo me lo pienso y le digo, pero entonces tendrás que dejarme mandar a veces a mí y no volverás a robar mis ideas y no me obligarás a quedarme siempre cuando jugamos al escondite y no arrugarás mis dibujos ni romperás mis rotuladores ni mentirás diciendo a los demás que me he tirado pedos. Y además no tratarás a los monstruos pequeños mal ni robarás el bolso de mi mamá. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, pero deja de gritarme, dice el monstruo grande. Y entonces le abro la puerta al monstruo grande y entra y merendamos
y en mi casa está todo el tiempo sin escupir la piel de la manzana, ni eructar, ni pegarse peos, ni ensuciarlo todo, ni tirar mis juguetes. Y luego nos vamos a pescar. Y yo pesco un pez grande. Y él pesca un pez grande y yo solo un pez pequeñito. Pero esta vez no se hace el chulo ni el importante. ¿Sabéis qué? Que la verdad es que nunca nos lo habíamos pasado tan bien juntos. Pero tengo claro una cosa, que si el monstruo grande vuelve a ponerse tonto, yo tengo que atreverme a decirle ¡no! Pues muchas gracias. Nada. Me los voy a quedar todos, ¿eh? Bueno, aquí tenéis mis contactos y de verdad que sin ningún problema me podéis escribir un correo. A mí la gente me escribe un cuento para un niño que le pasa no sé qué con su papá. Pues casi siempre hay alguna. Muchas gracias por todo. Nada, muchísimas gracias. Yo me quedaría toda la tarde, pero me dicen que podemos tomar un café. Lo que sí que es cierto es que quien quiera que subas, sin pegatinas, oye, cafetería libre, top para arriba. Tenemos 10 o 15 minutos, muy breve para respetar los horarios de los de después, que ya vamos tarde. Quien pueda usar las escaleras, que use escaleras, así no bloqueamos ascensores. Otra vez es arriba. Os voy a decir que a las 6 tenemos que estar aquí, pero sería mentir porque son 6 menos 12, así que subir y bajar, ¿vale? Lo antes que podamos. La siguiente mesa empezaba a las 6. Si a las 6:10 pudiéramos estar empezando, sería ideal. No le hemos dado el súper mega aplauso a Lorenzo, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?